Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe en este día hoy, pues ya 20 de noviembre. Gracias a Dios estamos ya en otro sábado más, aquí en estos devocionales Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, desde la ciudad de Puebla, México, para pues poder comenzar el día meditando y gozándonos en la palabra de Dios. La verdad es que es un gozo el poder abrir nuestra Biblia, ¿no? Y poder meditar un poco en lo que Dios tiene para nosotros. Le voy a pedir de favor que me acompañe usted. El capítulo que nos toca hoy es el capítulo 28 del libro de Job. Vamos a terminar de ver este capítulo 28 y vamos a meditar un poquito acerca de su temática, que es la sabiduría. Y obviamente pues vamos a hacer una oración para empezar con esto. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios, Señor Padre, muchas gracias, Padre, por la bendición de este nuevo día, Padre. Mi Dios, Padre, venimos ante ti, Señor Padre, Señor, con un corazón, Padre, dispuesto, Señor, a ser enseñado por ti, Padre. Te suplicamos, mi Dios, que, Señor, al abrir tu palabra, Dios, Padre, podamos recibir de ti, Señor, lo que cada uno de nosotros necesita, Padre, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos esperanza en ti, Padre, y esperanza en tu palabra, Dios. Te pedimos encarecidamente que hables a nuestro corazón una palabra de esperanza, Señor, y en lo personal yo te pido que me ayudes, Padre, a compartir este pasaje, mi Dios, Señor, en el poder de tu Espíritu, Padre, Señor, no en mi opinión, Padre, Señor, sino que sea, Padre, lo que tú quieres para nosotros, para tu pueblo amado. Muchas gracias, Padre Dios, por la bendición de estar vivos, Padre. Gracias, Señor, porque estamos completos, porque estamos en ti, Padre, estamos en el amado, y porque, Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te amamos y te bendecimos, no por lo que nos das, Padre Dios, que ya es mucho y es de mucha bendición, Padre. Te amamos simplemente por ser quien eres, Padre. Y te adoramos y te honramos y te bendecimos por eso. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a iniciar entonces con lo que sería la lectura de este pasaje. Yo lo tengo aquí, se lo voy a compartir a usted. Este pasaje es, le repito, Job capítulo 28. Vamos a ver a partir del versículo 12. Y me voy a permitir, con el permiso de usted, darle lectura. Dice así, empieza con esta pregunta. ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella el topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Vaya que pasaje más hermoso, es un pasaje bellísimo. En lo personal, es de mis favoritos. Le voy a decir por qué. Porque yo me dedico a la educación, ¿no?
y de repente en la educación nos desgastamos mucho por tratar de manejar la sabiduría, ¿no? Pero vamos a ver que este es otro tipo de sabiduría que no debemos de confundir con el mero conocimiento intelectual, y por eso es mi pasaje favorito, porque me recuerda que sobre todo libro, que sobre todo estudio, hay algo más importante que tenemos que buscar, que es la sabiduría divina. Mire usted, nos encontramos ya, es prácticamente la última participación de Job. Después de esto, vendrá la intervención de un cuarto personaje, de Eliú, y después hablará Dios, ¿no? Es decir, los tres amigos, los tres primeros amigos que menciona el libro de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, ya han hablado, ya han expuesto sus razones, de las cuales ellos tratan de explicar por qué Job está pasando lo que le está pasando, ¿no? Le recuerdo, tenemos a Elifaz, el temanita, que tiene una postura muy empirista, ¿no? Es decir, son estas personas que todo lo basan en la experiencia, ¿no? Como decimos aquí normalmente en México, ¿no? Hablan conforme les fue en la revolución, ¿no? Y entonces tiene tres intervenciones. En la primera, pues reprende a Job, ¿no? O sea, lo regaña casi, casi. Porque le dice, es que tuviste que haber hecho algo malo, por lo cual te encuentras en esta situación. Y vamos a ver cómo este sentido de condenación va a ir aumentando, ¿no? En una segunda intervención lo vuelve a reprender y le dice, es que de tu boca sale iniquidad, ¿no? Y en una tercera intervención ya prácticamente acusa a Job de maldad, ¿no? Que él tiene maldad, que él es malo. Y bueno, pues la Biblia lo menciona como amigo, ¿no? El segundo amigo, pues es Bildad, el suaita. Este amigo es de un corte más legalista, ¿no? Donde primero, en su primera intervención, hace una proclamación de la justicia de Dios, quiere explicar la justicia de Dios, ¿no? Y le dice a Job que él está sufriendo el castigo de Dios por no buscarlo de la manera correcta, ¿no? Tiene un tinte un poco más legalista. En una segunda intervención empieza a explicar la suerte de los malos, ¿no? De cómo sería el destino de los malos, como diciéndole a Job, prepárate para lo que te espera, ¿no? Y en una tercera intervención niega la justificación, pese a que Job se está tratando de defender, él niega la justificación de Job porque él establece, Bildad establece que el hombre no se justifica jamás delante de Dios. Y si bien es cierto que el hombre por sí solo no se puede justificar delante de Dios, creo que a Bildad no tenía en cuenta o no había tomado en cuenta que Dios tenía otro plan. Y si bien es cierto que usted y yo no podemos justificarnos delante de Dios, Dios ofreció la vida de su Hijo para que a través de él fuéramos justificados. Cosa que a veces un legalista no puede entender, como el caso de Bildad. Y bueno, Zofar, el namatita, él es de un corte más dogmático, ¿no? Y entonces él acusa a Job de maldad desde el inicio, desde su primera intervención. Él declara que Job es inicuo, ¿no? Y también le empieza a describir las calamidades que le esperan a los malos, como para también advertirle a Job lo que le espera, ¿no? Y como hemos dicho, hemos venido diciendo con esta epístola, ¿no? Pues con estos amigos, ya que más pido, ¿no? Sin embargo, vemos ya en esta última intervención de Job que él empieza a hablar de la soberanía de Dios, ¿no? Él empieza en el capítulo 26 a hablar de la soberanía de Dios y en el capítulo 27 empieza a hablar del castigo de los malos, desde la percepción de un hombre que es justo y que tiene su esperanza en Dios. Sin embargo, él mismo declara que tiene ignorancia en muchas cosas y vamos a ver cuando Dios entre en la escena y empieza a hablar con Job, le va a confirmar esa ignorancia. Pero aún así, Job es el más cuerdo de todos al entender las cosas desde una perspectiva de un hombre que simplemente buscaba a Dios. Este capítulo que estamos leyendo, el que acabamos de leer, describe ya la búsqueda del hombre por la sabiduría. Y es una manera un poco sarcástica de confrontar a los amigos que creen saberlo todo, ¿no? Entonces, primero que nada, creo que es importante que definamos qué es sabiduría.
La sabiduría, le voy a decir primero lo que no es. La sabiduría no es un conjunto de conocimientos, ¿no? Del conocimiento que usted quiera ver, ¿no? No es un conocimiento factual, no es un conocimiento procedimental, perdón, como establece la pedagogía, ¿no? Porque eso no es otra cosa sino un conocimiento intelectual. La sabiduría no es un conjunto de experiencias vividas, como de repente la sociedad nos quiere hacer creer, ¿no? Es que mientras más vives, tienes más experiencias, te vuelves más sabio. No siempre se cumple eso, es un empirismo. Y es muy importante que tú y yo, mi hermano, entendamos esto. Tu experiencia no es la verdad, mi experiencia no es la verdad. Entonces yo no puedo basarme en lo que he experimentado en mi vida como si fuera la verdad, porque en eso no hay sabiduría. Basta con que usted lea Eclesiastés para que usted pueda corroborar esto, ¿no? La sabiduría no es la capacidad de resolver problemas. Eso se conoce como inteligencia. De hecho, hay un autor llamado Howard Gardner que estableció su teoría de las inteligencias múltiples, y él establece que la inteligencia, pues, es la capacidad de resolver problemas, ¿no? Lo podemos definir también como la astucia, ¿no? Esta capacidad de resolver o de salirse de un problema, pero en eso no hay sabiduría. La sabiduría ni siquiera es la manera personal que usted y yo podamos tener de la interpretación del mundo. Eso más bien se refiere a un entendimiento, ¿no? Cómo entendemos las cosas o cómo comprendemos nuestro entorno. Entonces la pregunta es, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones. Pero esta capacidad, hablando de la sabiduría divina, de la sabiduría bíblica, es una capacidad que no está en nosotros no la podemos generar. Por eso es que el pasaje dice, ¿dónde encontraremos la sabiduría? ¿No? No está en nosotros, no está en los libros, no está en las escuelas. Y estas decisiones, esta capacidad de tomar decisiones tiene un propósito, que es honrar, exaltar y glorificar a Dios. Esa es la sabiduría. La persona sabia es aquella que tiene la capacidad de parte de Dios de tomar decisiones que al final honran, exaltan y glorifican a Dios. Es así que cuando uno empieza a leer este pasaje, ¿no? Este pasaje de a partir del versículo 12, como lo acabamos de hacer, vemos que suelta una pregunta, ¿no? Y el versículo 12, ¿dónde encontrar la sabiduría? ¿Dónde se podrá hallar el entendimiento? Nadie sabe dónde, ¿no? Es decir, la sabiduría no es un producto de mercado. Ahorita que acaba de pasar el Buen Fin y no tarda en venir el Black Friday y todos estos ejercicios de mercadotecnia, la sabiduría no es un producto de mercado que usted pueda encontrar en una tienda o en un aparador o en un sitio web, ¿no? No la va a conseguir en Amazon, ¿no? No la va a conseguir en Mercado Libre. No se encuentra tampoco en los libros, en las escuelas o en las experiencias. Hoy muchas personas basan su sabiduría por lo que leen, por su grado académico o por lo que han vivido, pero no es así. A partir del versículo 15, dice el texto que no se puede comprar con oro, no se puede adquirir con plata. Es decir, la sabiduría no es un producto de mercado que usted y yo podamos comprar. De hecho, lo que establece el pasaje a partir del versículo 16, ¿no? Es que su precio sobrepasa todo lo valioso que el hombre pueda haber concebido, pueda haber conocido, ¿no? Y menciona, por ejemplo, el oro. El oro en todas sus manifestaciones. Habla del oro puro, habla del oro tratado. Imagínese usted estas escenas que vemos de repente en las historias, en los cuentos, en las películas, ¿no? De estas personas que encuentran un tesoro, ¿no? Tesoros de piratas o el tesoro de algún rey o qué sé yo, ¿no? Y vemos ahí monedas de oro y piedras preciosas, ¿no? Pues haga de cuenta que aquí el pasaje nos está describiendo todas estas riquezas, ¿no? Habla del oro puro, del oro tratado, de la plata, del ónice, del zafiro, del diamante, de las perlas, de los rubíes, del topacio, ¿no? Piedras preciosas consideradas en esa época y que, bueno, todavía son muy valiosas en nuestra época, ¿no? Y lo que nos dice el pasaje es que ni con todo eso puedes comprar la sabiduría. Y entonces a partir del versículo 20, vuelve a hacerse la pregunta. ¿Pero sabe la gente dónde encontrar la sabiduría?
¿Dónde puede hallar el entendimiento? Y dice el 21, se esconde de los ojos de toda la humanidad. Ni siquiera las aves del cielo, así con su vista aguda, pueden descubrir la sabiduría. La sabiduría no está a la disposición de cualquiera, por muy astuto o por muy perspicaz que pudiera ser. De hecho, menciona ahí en el versículo 22 el Abadón y la muerte. Dos personajes muy terribles, ¿no? El Abadón, si usted va a Apocalipsis, al capítulo 9 de Apocalipsis, estamos hablando, si no me equivoco, es la quinta trompeta, ¿no? Y habla de una plaga como de langostas que tendrán cola y aguijón de escorpión que atacará a la humanidad cuando suene esta quinta trompeta. Y dice que todas estas son gobernadas por el Abadón. El término es hebreo, ¿no? Tiene también un nombre en griego que es Apolión y es un ángel satánico que vive o habita en el abismo. Así lo describe Apocalipsis 9:11, ¿no? Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Bueno, pues ni este Abadón, ni la muerte, ¿no? Dicen, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla, ni siquiera ellos la tienen. Viene el versículo 23 de este capítulo donde dice, únicamente Dios entiende el camino de la sabiduría. Solamente en Dios está la sabiduría. Solamente en Dios podemos encontrar la sabiduría. Y lo que nos dice el pasaje a partir del versículo 23 es una descripción de cómo Dios domina la sabiduría y se puede ver en sus atributos, ¿no? Dice, Él sabe dónde se puede encontrar. Esto nos habla de la omnisciencia de Dios, ¿no? Dice, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay debajo de los cielos, ¿no? Y esto nos habla también de su omnipresencia. Dice, Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos. Nos habla de su soberanía, ¿no? Y también nos dice que hizo las leyes para la lluvia y trazó el camino para el rayo. Y eso nos habla de la omnipotencia de Dios. Es decir, solamente alguien con estos atributos puede dominar la sabiduría. Y ese es Dios, ese es nuestro Dios. Dice que Él la examina, la evalúa, ¿no? La coloca en su lugar. Y entonces el capítulo remata con un versículo precioso, ¿no? Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría y apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Aquí en este pasaje de Job se establece una verdad que también se confirma, por ejemplo, en Proverbios. De hecho, Proverbios pareciera que es un tratado de la sabiduría, ¿no? Pero si somos más específicos, en Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo o del Altísimo, dependiendo de la versión, dice que esa es la inteligencia. Hace rato yo le describí estos conceptos desde un punto de vista pedagógico. Y le decía yo que el entendimiento es cómo concebimos el entorno. Pero me encanta el pasaje de Job, porque Job dice, no, ¿quieres tener verdadero entendimiento? Entonces apártate del mal, porque apartarse del mal es el verdadero entendimiento. ¿Quieres tener conocimiento? Está padre que leas libros, que tengas estudios académicos, pero ¿por qué no mejor conocer al Altísimo? ¿Por qué no mejor conocer a Dios? Porque en eso radica la inteligencia. La inteligencia va más allá de aprender a resolver problemas o de salir de los problemas. Si en verdad anhelamos ser inteligentes, la inteligencia radica en conocer a Dios. Y caminar en el temor de Dios será lo que nos dé la sabiduría. Lo que va a venir después, lo que veremos después es que Job va a recordar su felicidad anterior y va a lamentar su situación actual, pero él va a seguir manteniendo su integridad. Como le decía, hablará un cuarto personaje, Eliú, ¿no? Y bueno, pues él hablará acerca del sufrimiento como un medio de advertencia de Dios o para forjar el carácter, al cual en esta ocasión Job no va a responder. Muchos buscamos liberarnos o librarnos de problemas y del sufrimiento y pensamos que el conocimiento académico o empírico nos lo va a hacer, ¿no? Nos va a abrir la posibilidad de hacerlo.
Pero Job nos enseña en este pasaje que ya sea en la prosperidad o en la adversidad, el único recurso es el temor de Dios, que es la base para tomar decisiones con el propósito no de escapar de las situaciones o de no sufrir como lo hace la juventud de hoy en día, ¿no? Sobre todo a través del hedonismo. Más bien el temor de Dios, o en el temor de Dios, debemos tomar decisiones que glorifiquen a Dios a pesar de lo que otros piensen o digan de nosotros, sean o no nuestros amigos. La declaración de Job es similar a la invitación que nos hace el predicador en Eclesiastés, con lo que cierra este libro, ¿no? Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin en hacer muchos libros y el mucho estudio termina siendo fatiga para la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mire, había un filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre, que decía que lo que yo decido, lo decido para los demás. Y si bien es cierto que mis decisiones impactan a los demás y soy responsable de ellas, yo le invito a reflexionar de una manera mucho más profunda de lo que proponía este autor. Lo que yo decido, lo decido para honrar y glorificar a Dios por cuanto Él es y simplemente porque se lo merece. Vamos a orar. Amado Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por cuanto eres bueno, Padre. Gracias, Dios, porque en ti está la sabiduría. Tu palabra dice que en Cristo Jesús están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Padre, Señor, y también tu palabra dice que si pedimos sabiduría, tú la darás abundantemente y sin reproche. Padre, queremos ser sabios, Padre, caminando en temor a ti, caminando, Padre, en un compromiso. Queremos conocerte más, Padre, porque de eso trata la vida, porque nada vale más, Dios, que conocerte y caminar en ti. Yo te pido que atesores esto en nuestros corazones, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues agradezco muchísimo el favor de su atención. Tengo aquí muchos saluditos. Está mi hermana Pati Bo, mi hermano Marco Antonio Vázquez, Miriam Brid, Maggie Garbra, tengo a María González Tobilla, a Betty Cuervo. Está mi hermano Gerardo Arellano, Silvia Álvarez, Milton Sánchez, Álvaro Barojas, Mónica Gordillo, Hilda Bandera, Eva Salazar, a mi esposa Saraí, a mis hijas les mando un beso y un abrazo. Gracias por seguirme. Bueno, no seguirme a mí, sigan a Cristo, pero gracias por tomarse el tiempo de este devocional. Por Brígida García, Jackie Cortés, Caro Jiménez, por mi buen amigo José Juan, por mi hermanito Nacho Vidal. Qué gusto saludarles, por Jair Rendón, que oigan el Puebla. Claro que sí, mi hermano. Amén. Gracias, mi hermanito, un abrazo. Te quiero mucho, mi hermano, los quiero mucho a todos. Es una bendición poder compartir con ustedes este devocional. Y ya saben, le pido encarecidamente, no se desconecte de Dios, no se desconecte de la oración, de leer su palabra. Y nosotros como iglesia estamos aquí para ayudarle. Conéctese con nosotros, asista a nuestros servicios, conéctese a la Escuela de Desarrollo Cristiano que empezará en unos minutitos. Y deje que Dios hable a su vida. Dios me los bendiga mucho a todos, un fuerte abrazo y bendiciones.